Adelante. Ok, perfecto. Iniciamos este último panel de estas segundas jornadas chilenas de derecho tributario relacionados con robótica, inteligencia artificial y tributación, un tema nuevo, un tema muy apasionante, y para eso tenemos a dos invitados de lujo. El primero de ellos es Fernando Serrano, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, una persona que ha escrito sobre este tema. Yo he visto sus publicaciones que son muy, muy interesantes. Y tenemos para comentar también a Javiera Contreras, socia del área tributaria de la constructora EY. Finalmente terminaré el que habla, yo haciendo unos comentarios también. Está presente que se va a unir a este grupo el señor Carlos Muñoz Sarabia, quien es el moderador y que ha tenido lamentablemente unos inconvenientes técnicos que está solucionando. Sin decir más, por favor, Fernando, muchas gracias por tu asistencia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros, con Javiera, con Carlos, que lamentablemente ha sufrido estos problemas de conexión. Pero insisto, estas primeras palabras pues tienen que ser de agradecimiento al Instituto Chileno de Derecho Tributario por su amable invitación, que hace hoy posible que pueda estar con todos vosotros y poder un poco discutir estos temas tan abiertos como es la fiscalidad e inteligencia artificial, que entiendo que es uno de los grandes temas de hoy y del mañana, ¿no? Bueno, tengo una presentación que voy a compartir con todos vosotros. Si el archivo no me falla. Un segundo, por favor. Ya viene. Ya lo tenemos aquí. Bueno, espero que estéis viendo la presentación. Entonces, bueno, pues voy a utilizar en torno a unos 40 minutos, más o menos, pues eso, para comentaros un poco de qué trata todo esto de la inteligencia artificial y fiscalidad que suena tan bien, ¿no? Bueno, entonces, estamos viviendo un momento un poco líquido, ¿no? Un poco líquido, ¿en qué sentido? Tenemos muchísima información, todo va muy rápido, en muchas ocasiones lo que es noticia hoy mañana no lo es, incluso lo que es un dato importante hoy puede ser incluso falso, ¿no? Es decir, están a la orden del día todas las fake news, tenemos muchísima información y el problema al final del día consiste en determinar qué es un buen dato, qué es una buena información, qué es relevante, qué no es relevante, y entonces digamos, esa necesidad de tener que desarrollar de alguna manera un poco de claridad en tanto líquido, ¿no? Esta idea la tenemos en un libro que me he permitido traer aquí para que, bueno, pues si tenéis algún tiempo extra en esta ocupada vida que todos llevamos, pues yo creo que da una serie de, digamos, de pautas, ¿no?, de criterios, y yo creo que es muy interesante pues todo lo que es ese gran volumen de información que en estos momentos tenemos y cómo tratarla y cómo tener esa serenidad o claridad para saber lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿no? Antes de empezar, a mí siempre me gusta hacer un pequeño avance de cuáles han sido las fuentes en las que me he basado un poco para estas diapositivas que he diseñado. Aquí os traigo algunos documentos, fundamentalmente de la OCDE, que todas tienen que ver, como no puede ser de otra manera, con el uso de la inteligencia artificial en el ámbito tanto de la administración tributaria como en la fiscalidad, y un documento que es del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que es un manual de gestión de riesgos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente es en torno a los riesgos donde se obtiene un importante volumen de datos, ¿no?, en relación con la fiscalidad y en relación también, como no, con, digamos, la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos el Tax Compliance by Design, que probablemente es una de las teorías que en estos momentos mayor impacto está teniendo en las administraciones tributarias. Como veis, claro, la OCDE está formada fundamentalmente por funcionarios de las distintas administraciones, y esto es un poco lo que ha servido de pauta
un poco para la evolución de este concepto, ¿no? Como veis, Advanced Analytics for Better Tax Administration o Technologies for Better Tax Administration. Nosotros como contribuyentes, claro, tenemos que tener de alguna manera un ojo sobre estos documentos porque en el fondo es sobre, digamos, nosotros somos los datos, nuestras rentas son más datos y la administración tributaria lo que está de alguna manera es jugando con esos datos, ¿no? Por lo tanto, es fundamental saber un poco por dónde van las administraciones tributarias para también nosotros saber a qué atenernos y saber un poco a qué, digamos, adaptar nuestra conducta, ¿no? Bueno, pues todo esto está mal que hable de algún trabajo que he dirigido, pero dado lo poco que existe sobre fiscalidad y inteligencia artificial, nuestro grupo de investigación que tenemos en la Universidad Complutense hemos recientemente publicado un libro precisamente sobre la fiscalidad y la robótica e inteligencia artificial como elementos para la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, ¿no? Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, mucho se habla en estos momentos sobre qué es pues eso, la inteligencia artificial, pero yo creo que es importante dar una serie de pautas para saber un poco a qué nos enfrentamos, ¿no? Entonces, en estos momentos yo creo que sin duda la pandemia lo que ha hecho ha sido exacerbar, estimular enormemente todo lo que es el uso de la robótica, de la inteligencia artificial, de la digitalización, en otras palabras, de la economía en general y de cualquier actividad. Probablemente hoy deberíamos haber estado viéndonos en persona y saludándonos e interactuando, pero fruto de la pandemia, hoy estamos utilizando esta herramienta Webex que probablemente de otra manera pues no hubiéramos estado utilizando, ¿no? Entonces, esto es indicativo que si llevamos esta experiencia al ámbito de la administración tributaria, pues estamos hablando un poco pues eso de una cierta revolución en todo, una cierta revolución en las administraciones tributarias, una cierta revolución en general en la administración, ¿no? Ya se habla de CogTech en general, es decir, de un gobierno un poco tecnológico, del uso de datos, del análisis de datos, etcétera, ¿no? Entonces, esto de la inteligencia artificial entendida entonces un poco como una técnica, un instrumento de análisis de datos, si se quiere, digamos, para predecir conductas, lo que da lugar es a una cierta fusión entre lo biológico, lo físico y lo digital, ¿no? Esto es una definición que el Banco de Desarrollo Interamericano nos ha ofrecido en un informe, pero que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Es decir, a partir de determinado momento lo que se produce es precisamente, digamos, una fusión entre mi computadora, probablemente, digamos, esos algoritmos, lo físico, que es probablemente el contribuyente que me ha dado una serie de datos, esos datos digeridos, trabajados, bueno, pues nos pueden dar lugar, como digo, a una serie de predicciones, ¿no? Si esos datos, pues naturalmente son de calidad y han sido convenientemente digeridos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un paso que se ha dado, esa definición, y después, digamos, la siguiente fase sería ese aceleramiento del conocimiento y del entendimiento de la evolución tecnológica para incorporarlo un poco a los procedimientos tributarios y al papel de las administraciones tributarias. Vaya por delante una de mis conclusiones, ¿no? Las administraciones tributarias están utilizando ya inteligencia artificial, están utilizando esos procesos repetitivos automatizados, que esto sería lo más básico, pero están utilizando también la inteligencia artificial para algunos procedimientos que después vamos a ver, ¿no? Claro, llegados a este punto, yo creo que ya he repetido varias veces la palabra dato, ¿no? Yo creo que en este momento pues el dato es fundamental. El dato en sí mismo no tiene valor, ¿no? Es verdad que hemos encontrado, pues por ejemplo, los informes de la OCDE sobre la acción 1 del plan de acción BEPS, que el dato es el nuevo petróleo, ¿no? El dato es el nuevo petróleo si el dato ha sido bien gestionado, ha sido bien seleccionado, es un buen dato y tiene la calidad suficiente para que después pueda ser gestionado. Entonces, sí que me atrevería a decir que el dato es el petróleo, el nuevo petróleo, ¿no? De hecho, por disminuir un poco el tema del que estamos hablando, el blueprint actual que sale hace como 15 días publicado por la OCDE en relación con el Pillar One, pues de alguna manera viene a decir que ese es el dato es valor y la jurisdicción de mercado, que es donde se ha conseguido el dato, pues tiene o puede tener una potestad tributaria en cuanto a su gravamen, ¿no? Entonces, claro, si hemos quedado que el dato es lo más importante y que es necesario una buena digestión, una buena asimilación
de lo que son esos datos, pues, digamos, lo siguiente que hay que decir es que una buena clasificación del dato es fundamental, ¿no? Es decir, ¿qué es una buena clasificación del dato? Pues la clasificación del dato es saber, o lo que tenemos que hacer es, si nosotros tenemos una factura, tenemos que saber que esa factura debe ser correcta o no es correcta y entonces, de acuerdo con una serie de parámetros, digamos, trabajar sobre la veracidad de los datos ahí incluidos, ¿no? En su contrario, si nosotros tenemos una factura, tenemos un dato que es malo, ¿por qué? Pues porque, digamos, que tiene dudas, probablemente esos sistemas predictivos nos dirán, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Es decir, un taller no puede estar vendiendo Colón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto al final del día lo que hace es que haya habido un boom de los datos, ¿no? Pero claro, si el dato es valor, si está bien digerido, bien seleccionado, la argumentación siguiente es ¿y quién tiene los datos, no? Bueno, pues naturalmente las administraciones tributarias tienen unos datos estupendos, magníficos, y ya nos empezaríamos a plantear problemas en relación con el open access a los datos, ¿no? Es decir, esos datos abiertos. Esto nos plantea problemas, como después vamos a ver, de confidencialidad, de reserva tributaria, y que por lo tanto no se tiene o no se puede tener un acceso tan fácilmente a los datos, ¿no? Bueno, y seguimos con qué es la inteligencia artificial. Bueno, pues es un poco esa capacidad de las máquinas para usar algoritmos. Los algoritmos han sido diseñados por seguramente ingenieros informáticos, seguramente, pero yo lo que creo que es fundamental, y antes de seguir avanzando, es que cuando una administración en general se plantea el uso de la inteligencia artificial, lo que no puede hacer es echarse a las manos de la inteligencia artificial pues porque está de moda, ¿no? Si una administración tributaria tira adelante en relación con la inteligencia artificial es porque tiene unos datos buenos que pueden ser utilizados y para lo que necesariamente necesita un equipo multidisciplinar, es decir, frente o junto a los auditores, a las personas que fiscalizan, a los funcionarios, necesariamente se tienen que tener pues esos ingenieros y esos auxiliares que, digamos, vayan dando forma a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, el algoritmo al final es un instrumento utilizado por las computadoras de tal manera que ponen en contacto, cruzan esos datos para dar lugar a una serie de insumos o una serie de resultados, ¿no? De tal manera que ese algoritmo, de alguna manera, replica la manera de pensar de un ser humano, ¿no? Con esto no quiero decir que el funcionario al final desaparezca de los procedimientos tributarios. Esto es imposible, ¿no? Pero sí que es verdad, y es una de las cuestiones que haremos después, esta revolución dentro de la propia administración tributaria lo que va a permitir es seguramente utilizar los funcionarios, digamos, de aquellas maneras, de aquellos procedimientos, de aquellas tareas más rutinarias hacia otras, ¿no? ¿Por qué? Porque la tarea rutinaria pues probablemente seguirá siendo utilizada o realizada por la inteligencia artificial, por las computadoras, ya que yo distinto el control último o penúltimo de esos resultados, de esos insumos, pues efectivamente deberán todavía ser realizados por parte de los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un problema de futuro laboral. Yo sé que esto es muy corporativista, ¿no? Pero yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Esto lo que va a producir probablemente es un reciclaje en los funcionarios, ¿no? Es decir, probablemente ya no todos los funcionarios que estén sellando, metiendo documentación o datos en los sistemas, pues van a seguir haciendo ese trabajo, porque en el fondo ese trabajo lo van a poder hacer las máquinas, ¿no? Y es verdad que también hay otro tema muy importante, que es el uso ético de esta información. Os decía anteriormente que plantea un problema muy importante la información, porque la información al final, sobre todo de carácter tributario, es muy sensible, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos la declaración de la renta de cualquier sujeto, podríamos prácticamente replicar su vida de acuerdo con los datos que ahí ha incorporado. Por eso, esos datos que están a disposición de esos funcionarios, de esas máquinas que han podido trabajar, digerir sobre esos datos, tenemos un problema y es qué uso se está realizando de los mismos, ¿no? Aquí, en mi país, pues se han conocido algunos casos en que, pues aparecen filtradas informaciones de determinados contribuyentes sin el conocimiento de los contribuyentes. Los contribuyentes se enteran una vez que están en los propios medios de comunicación. Por lo tanto, cuidado, porque esa información, como después también vamos a ver, es información muy sensible, que está informada por la reserva tributaria, pero que una vez que son filtrados hay brechas de esa seguridad de los sistemas informáticos de las administraciones tributarias que pueden ser o que pueden comprometer la intimidad de los contribuyentes, ¿no?
Bueno, junto con esta inteligencia artificial que hemos hablado un poco dirigida hacia los algoritmos, tendríamos otra inteligencia artificial que se denomina Machine Learning, que es aquella que, utilizando esos propios algoritmos, van aprendiendo, es decir, la máquina aprende algo más y entonces llega más lejos que un poco el algoritmo que nosotros hemos introducido. Y eso se produce como consecuencia del aprendizaje de la máquina, ¿no? El aprendizaje que va obteniendo como consecuencia de la práctica. El algoritmo es ni más ni menos que vamos a llamarlo así, un patrón que se va repitiendo. Si 1 más 1 son 2, yo cuando obtengo 2 piezas, automáticamente la máquina dirá 2. Si la máquina va aprendiendo, cuando ya le metiéramos 2 piezas más 1, la máquina automáticamente diría que es 3, ¿no? Es decir, el Machine Learning es aquel que va aprendiendo. Es un proceso repetitivo, pero que, digamos, va más allá, como consecuencia de la experiencia, ¿no? El algoritmo, vamos a decirlo así, no diseñado para aprender, pues se queda en que 1 y 1 son 2. Si le sacas de 1 y 1, tenemos un problema porque no te va a responder. O va a caer en un bucle, ¿no? Cada vez más los algoritmos que se están utilizando son de aprendizaje. Pueden estar supervisados y pueden no estar supervisados. Pero en general, digamos, para que sean efectivos, lo que se busca es un cierto machine learning, de tal manera que como consecuencia de la repetición, la máquina vaya aprendiendo y vaya sacando otras conclusiones. Claro, todo esto en un mundo tributario, ¿no? Sí, no, yo creo que es interesante decir que esto no es ciencia ficción, no es Blade Runner, sino que esto está ocurriendo en la realidad, ¿no? Es decir, no estamos contando algo que sea totalmente novedoso y que las administraciones tributarias, digamos, como decimos aquí, se hayan caído del guindo hace 2 días, ¿no? Las administraciones tributarias están aprendiendo del sector privado, el sector privado está utilizando mucho la inteligencia artificial también en los propios despachos. Estoy seguro que vosotros conocéis muchas experiencias en vuestros despachos donde la inteligencia artificial pues está llevando a cabo algunas tareas, en principio eran rutinarias y cada vez son más importantes, y la administración tributaria aprovechando, ¿por qué no?, la experiencia en el sector privado, pues naturalmente se ha incorporado al uso de la misma, ¿no? Pues bueno, una serie de premisas antes de seguir avanzando. Antes de embarcarse en esto hay que analizar bien cuáles son las mejores prácticas. Ya hay muchas mejores prácticas, aquí veremos algunas, no sé si son las mejores o no, pero vamos a ver algunos países de la región latinoamericana están utilizando ya la inteligencia artificial, como después vamos a ver. Chile lo está haciendo muy bien. Hay que utilizar la inteligencia artificial no como objetivo, sino es simplemente una herramienta. Esto lo que quiere decir es que los funcionarios tienen que acercarse, digamos, como un elemento, o sea, tienen que utilizar la inteligencia artificial como un elemento auxiliar. Lo que ocurre es que la importancia de la inteligencia artificial, sobre todo en procedimientos de comprobación, de fiscalización, de inspección, son tan importantes que, vamos a decirlo así, el pilotito de alarma se enciende porque la inteligencia artificial ha sido mucho más rápida y ha podido identificar, vamos a decirlo así, situaciones comprometidas en relación con el cumplimiento de la norma. Naturalmente, para el impulso de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias siempre hay que involucrar a las máximas autoridades. Eso tiene que ser así, ¿no? Hay un ejemplo estupendo, pues por ejemplo, no solamente la administración tributaria española, la administración tributaria colombiana, canadiense, americana, australiana, involucran digamos, hasta los políticos, ¿no?, para el impulso del mismo. Y yo creo que tiene una venta muy fácil, ¿no? Es decir, la venta fácil, y sobre todo en periodo post-pandemia o en pandemia, ojalá que estuviéramos ya en post-pandemia, pues lo que viene a decir es nuestros ingresos fiscales han caído de tal magnitud que nosotros necesitamos recuperar la recaudación fiscal. La recaudación fiscal, según algunas previsiones del Banco de Desarrollo Interamericano y de la Comisión Europea, dependiendo de los países, lógicamente, se encuentra entre el 8 y el 13%. Claro, una caída, en el caso español, en torno al 12%, por ejemplo, es una caída enorme. ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho a una administración tributaria, digamos, alcanzar determinados niveles de recaudación. Perder 12 puntos de recaudación, aparte del impacto en términos de, digamos, de ingreso fiscal, supone además la posterior recuperación de esos 12 puntos, ¿no? Con lo cual es verdaderamente complicado. Con la inteligencia artificial, es decir, de una manera convencida, luchar contra el fraude, pues puede dar lugar, insisto, a, digamos,
no resolver el problema de la recaudación de la noche a la mañana, pero sí que puede permitir una recuperación en cuanto a una mejor lucha contra el fraude y la evasión fiscal, precisamente por el análisis de datos que un ser humano puede no llegar, ¿no? Aquí, bueno, pues distintas cuestiones. He hablado antes de la reserva tributaria, es decir, de cuidado con los datos que se filtran, cuidado con los datos que se utilizan y cómo se utilizan. Los datos de carácter fiscal solamente pueden ser utilizados a efectos fiscales, no se pueden filtrar. Y esto es como todo, ¿no? Es decir, cuanta más información se esté moviendo, más posibilidades de brecha de seguridad de información podemos tener, ¿no? Por lo tanto, esto es un tema muy sensible. Es verdad que hay un problema también con las con la, digamos, la administración tributaria y con la administración de justicia, con los jueces y tribunales, porque en un momento de gran crisis fiscal, pues el péndulo normalmente siempre está en el lado en el que la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, pues prácticamente lo puede todo, ¿no? Entonces, cuidado, yo creo que esto es un área muy sensible, aunque yo conozco ya algunas sentencias de tribunales españoles que vienen a decir que el interés fiscal, pues prácticamente lo puede todo, ¿no? También es importante, a efectos digamos, de proteger el derecho y las garantías de los contribuyentes, pues empezar con pruebas pilotos, es decir, empezar en un contexto cerrado para ver un poco cómo los algoritmos, cómo el machine learning está produciendo resultados, cotejarlos desde un punto de vista interior antes de dar el paso definitivo y decirlo así y salir al aire, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que esto es también una cuestión de mucha prudencia, ¿no? Que es uno de los principios fundamentales en el uso de la inteligencia artificial en general en la administración. Y como todo en la vida, ¿no? Es decir, esto funciona porque tiene gasolina, ¿no? Y energía. Y la gasolina o la energía en este tipo de procedimientos, pues al final es el dato. No me vale tener ahora mismo 800 millones de datos hoy, porque esos datos valen hoy, pero no me valen mañana. Es decir, aquí hay que llevar a cabo, hay que seguir alimentando al monstruo, ¿no? Hay que seguir alimentando con información y con datos a esos algoritmos, a esos procedimientos, pues porque si no, rápidamente quedarían desfasados, ¿no? Y bueno, también es importante como premisa que en muchas ocasiones para el uso de este tipo de instrumentos necesariamente pues tiene que conllevar una cierta modificación de la normativa tributaria, ¿no? La gran mayoría de las administraciones tributarias han incorporado algunos cambios digamos, en la normativa más bien tendente a las inspecciones de carácter virtual, es decir, no presencial, o a la notificación electrónica, o al avance de determinados procedimientos con carácter electrónico. Poco se ha venido a decir, quitando algún país, después lo vamos a ver, como Francia, donde se ha incorporado la transparencia y se ha incorporado, digamos, información a los contribuyentes de cómo se está utilizando la inteligencia artificial y cómo se llega a las conclusiones que en forma de auditoría o de inspección se está produciendo, ¿no? Entonces, atención, bueno, pues porque estos son, como digo, áreas sensibles, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas y riesgos, ¿no?, del uso de la inteligencia artificial sin perjuicio de lo que después vamos a ver en alguna de las manifestaciones o de las experiencias que ha habido en el ámbito de la administración comparada, ¿no? Bueno, pues ventajas, naturalmente, lo que ahí hemos visto, aumento de la recaudación tributaria, claro, tenemos más volumen de información, más datos se pueden cruzar, una fiscalización quizás más completa y, por lo tanto, lógicamente, un aumento de la recaudación. Una reducción en la evasión fiscal. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial, entre otras cosas, digamos, hay un análisis de riesgos y ese análisis de riesgos va de la mano de la segmentación de contribuyentes. Prácticamente todas las administraciones tributarias llevan en estos momentos, están llevando a cabo segmentación de contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues es una clasificación del contribuyente. De tal manera que un señor que es un trabajador que está obteniendo rentas del trabajo, que no lleva a cabo rentas de carácter o que no obtiene rentas de carácter profesional o empresarial, vamos a decirlo así, es un contribuyente de bajo riesgo. Claro, el riesgo consiste en determinar si verdaderamente el señor que dice que obtiene rentas del trabajo, verdaderamente son rentas del trabajo y no son rentas de carácter empresarial o profesional. Pero si nosotros lo hemos clasificado y esa clasificación, como decía anteriormente, ha sido correcta, entonces no merece la pena dedicar esfuerzos o recursos humanos informáticos para controlar a los trabajadores porque existen otros medios para su control. Sin embargo, para multinacionales, contribuyentes de gran patrimonio
o medianas empresas a partir de determinado volumen de operaciones, pues entonces ahí sí que deberíamos destinar un mayor volumen de recursos humanos, porque se ha podido detectar que es donde mayor riesgo de cumplimiento se puede estar produciendo, ¿no? Y bueno, pues así, lógicamente, se van segmentando los contribuyentes y en atención a esa segmentación, pues se van asignando un mayor o un menor volumen, no solamente de recursos humanos, sino también, como digo, de recursos informáticos, ¿no? Nos ayuda también la inteligencia artificial para, digamos, realizar un buen diagnóstico y un apoyo de la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque tienes muchos datos, puedes saber, por ejemplo, a la hora de elaborar los presupuestos generales de cada año, qué impacto puede tener una determinada bonificación, un determinado beneficio fiscal. Y entonces, bueno, pues eso es lo que nos puede permitir a quienes están tomando decisiones de ese tipo, pues un poco, digamos, dirigir o cambiar determinados beneficios fiscales, pues porque pueden ser más efectivos si son diseñados de una manera distinta, ¿no? Indudablemente la mejora de la administración tributaria. La administración tributaria es vamos a decirlo así, es, de acuerdo con lo que decía Rousseau, un mandato que la propia población hace a un ente que debe estar supeditado a los intereses generales, y esa administración tributaria lo que tiene que hacer es gestionar de la mejor manera los intereses de todos nosotros y, bueno, lógicamente la inteligencia artificial pues puede dar lugar, como digo, a una mayor eficacia y a una mayor eficiencia de la administración. Nos puede dar muchas, digamos, consideraciones de tipo preventivo, es decir, cómo va la economía, se está contrayendo, y eso al final pues nos puede dar un cuadro de mando interesante para reaccionar de manera temprana a cualquier tipo de interrogante o de cuestión que se nos pueda plantear a la hora de la aplicación. Y después, que en cuanto a sus desventajas, pues sí, hay riesgos, ¿no? ¿Por qué hay riesgos? Porque los algoritmos pueden tener sesgos, a veces no son todos los, digamos, flexibles que se pudiera pensar. Nadie en el mes de febrero o a principios de marzo podía estar pensando en una pandemia, digamos, tan importante y con unos efectos tan catastróficos en la economía como finalmente se han producido, ¿no? Por lo tanto, eso es, claro, los algoritmos eso no lo pueden predecir, ¿no? Pero sí que es verdad que hay herramientas para su mitigación, ¿no? Es decir, yo os decía anteriormente, claro, esto es muy útil, pero es muy útil siempre y cuando, digamos, la propia administración o quienes se encuentran en el diseño de esos algoritmos, de ese machine learning, estén pendientes de cómo va la evolución para poder, de alguna manera, reaccionar ante situaciones que en el momento de su diseño pues no podían ser valoradas, ¿no? Bueno, seguimos con algunas cuestiones, ¿no? Que en este momento ya nos podemos plantear antes de entrar, digamos, a fondo en el tema fiscal, ¿no? Y esto, de nuevo, tampoco se trata de que estamos viendo la película Ex Machina. Son cuestiones que están ocurriendo y que estoy seguro que se van a impulsar todavía más en un futuro próximo, ¿no? ¿Es posible que en el futuro todas las deudas fiscales de los contribuyentes se resuelvan por asistentes virtuales? Esta pregunta, si me la hacen hace 4 o 5 años, yo diría que no. Pero no tenéis que agarrar más que vuestros móviles y preguntarle, dependiendo de la marca que tengáis, a Siri o a Bixby, bueno, algunas preguntas, y os van respondiendo. Preguntas que no tienen nada que ver ni con fiscalidad, sino cuestiones de carácter general, y responden, ¿no? Después voy a entrar un poquito más en los chatbots, porque son muy, muy útiles y se está generalizando su uso, ¿no? Veremos un mundo en que los contribuyentes no tengan que presentar declaraciones de impuestos y que sean elaboradas por máquinas inteligentes. Bueno, esto parece también sacado de la ciencia ficción. Es posible y, de hecho, precisamente ese documento de Compliance by Design va en esa línea, ¿no? Es decir, aquellos que piensen que nuestras computadoras y nuestros discos duros dentro de nada, porque ya se está produciendo en realidad, la administración tributaria podría entrar en nuestros archivos y ver efectivamente pues nuestra contabilidad, por ejemplo, nuestro sistema un poco de cumplimiento de las obligaciones formales y de los deberes de los contribuyentes. Esto está ya a la orden del día, ¿no? En algunas jurisdicciones, ¿no? Y es el futuro, ¿no? Por lo tanto, esto no está lejano, es decir, esto está ya, casi, ¿no? Se resolverá un procedimiento de fiscalización sin la intervención de funcionarios. Esto me parece un poco más complicado, ¿no? Sí que me atrevería a decir que prácticamente un 95% de un procedimiento de fiscalización sí se podría llevar con máquinas, con inteligencia artificial, y me quedaría un porcentaje muy pequeñito
para la valoración a lo mejor de las alegaciones de los contribuyentes, ¿no? De la propia defensa de la argumentación del contribuyente. Pero, insisto, esto no es ciencia ficción. Se puede estar llevando a cabo, digamos, ya. Todos conocemos casos, ¿no?, de contribuyentes a los que reciben una carta de la Administración Tributaria, por lo menos aquí en España es bastante habitual, donde ha habido simplemente un cruce de datos entre los datos que tiene la Administración en relación con los datos que el contribuyente ha aportado. Ese cruce de datos, si no coincide, automáticamente la computadora, el robot, va a emitir un documento que es firmado electrónicamente por un auditor, un inspector de Hacienda, y es notificado al contribuyente de tal manera que el contribuyente va a poder alegar lo que convenga a su derecho también a través de la computadora, ¿no? Esto está, vamos, plenamente generalizado y es solamente en un momento posterior, es decir, si el contribuyente ha reaccionado, ha podido presentar unas alegaciones completas, cuando un ser humano podría entrar a valorar esas alegaciones, ¿no? ¿Cuántas administraciones tributarias están usando la inteligencia artificial? En un documento que cito por ahí, es decir, es uno que se llama Tax Administration 2019, estaban hablando de más de 40 jurisdicciones que están utilizando inteligencia artificial. Pero insisto, es un documento de la OCDE, por lo tanto, son países bien miembros de la OCDE o miembros del marco inclusivo de la OCDE. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que naturalmente son países que están implicados en este uso, pero yo me atrevería a decir que hay muchos países de América Latina, y Chile me consta, pues que están en esa línea, ¿no? Es decir, en el uso de sistemas predictivos, ¿no? Bueno, inteligencia artificial y crisis, yo creo que ya lo hemos hablado, no me voy a extender más porque el tiempo pasa y hay muchas cosas que contar, y sí que os recomendaría la lectura de este documento de la OCDE, a Data Driving Public Sector, porque de una manera un poco genérica lo que te viene a decir es un poco cómo las políticas públicas se están gestionando en relación con el dato, ¿no? Y en relación con digamos, con la analítica de datos, ¿no? También el data mining, si queréis, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces la inteligencia artificial de las administraciones tributarias? Por si alguno no lo tuviera claro, primero porque es donde tenemos la mejor información, tenemos un volumen de información ingente, tenemos muchos datos, hay muchas cosas que cotejar y que cruzar, y después yo creo que hay tres grandes áreas un poco de mejora en relación con el uso de la inteligencia artificial y de las administraciones tributarias, ¿no? La primera, la lucha contra el fraude fiscal. Ayer leía unas estadísticas en América Latina que decían, unas estadísticas de la CEPAL, que en el año 2018, si no recuerdo mal, el 6,3% del Producto Interior Bruto era fraude fiscal, ¿no? Es decir, era un volumen muy importante que se traducía en una cifra en torno a 330.000 millones de euros. Claro, 330.000 millones de euros es mucho dinero, en el sentido de que ese volumen de rentas detraído a la economía pues produce naturalmente un daño enorme, ¿no? Y yo creo que es el peor de los impuestos, el propio fraude o la propia evasión, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque lo que Gonzalo o Javiera no paga, lo va a tener que pagar Carlos y yo. Y entonces ese es el peor de los impuestos, porque los gastos son los que son y las administraciones tributarias lo tienen muy claro. Es decir, yo sé que tengo un gap del 20% de fraude. Yo sé entonces que si tengo que recaudar, imaginemos, 100.000 millones de euros para cubrir el gasto público y sé que hay un 20% de fraude, yo tengo que tengo que tener un sistema fiscal para recaudar 120.000 millones de euros, que quitados los 20.000 millones de euros que yo ya sé que es fraude fiscal, me queden 100.000 para no incurrir en deuda pública. Por lo tanto, por eso os decía, es el peor de los impuestos. ¿Por qué? Pues porque más o menos todos los países tienen una cifra en torno a la cual se mueve el fraude fiscal en el país. Y por lo tanto, tienen que inflar un poco pues las tasas de gravamen, las tarifas, para poder conseguir la cuantía necesaria para cubrir el gasto público, ¿no? Entonces, insisto, lucha contra el fraude, un mejor servicio a los contribuyentes y después, naturalmente, la transparencia. Yo creo que esto, el uso de la inteligencia artificial, yo creo que tiene mucha razón de ser precisamente por esa transparencia, ¿no? No hay un ser humano con los sesgos que todos tenemos, digamos, con nuestras peculiaridades a la hora de llevar o realizar las correspondientes fiscalizaciones o declaraciones, ¿no? Bueno,
Empecemos entonces con la primera de las experiencias, un poco de información y asistencia. Yo creo que esto lo tenemos todos, digamos, muy interiorizado, oficinas virtuales por parte de las agencias tributarias, cada vez hay más. Ya todo el mundo o muchas administraciones tributarias tienen una sede virtual en Internet para hacer un sinfín de gestiones. Cada vez más hay declaraciones prerellenadas o borradores de declaraciones del impuesto sobre la renta, de sociedades, del impuesto sobre el valor agregado. La administración tributaria lo único que hace es volcar los datos que terceros y los propios contribuyentes han otorgado, han facilitado a la administración tributaria. Eso es volcado, como digo, en las bases de datos, y esos datos lo que le permiten a la administración tributaria es ofrecer ese servicio a los contribuyentes de cumplimiento, mejor dicho, de precumplimiento. Por lo tanto, los contribuyentes lo único que tienen que hacer es cotejar esos datos o esas declaraciones prerellenadas, ver si es correcta o no, dar su consentimiento y, en el caso de que fuera incorrecta, pues naturalmente llevar a cabo la correspondiente modificación. Si los datos coinciden, solamente checar y pagar o que le devuelvan, ¿no? Entonces, insisto, esto es muy interesante porque de esa manera, digamos, es una manera de influir, si se quiere, o de estimular el cumplimiento a los contribuyentes. Y es muy interesante también porque te están mandando una señal. ¿Y cuál es la señal? Tenemos información, Javiera, tenemos información tuya, la administración tributaria, y yo solo te lo recuerdo que tenemos esta información. Entonces, o Gonzalo, tenemos esta información tuya. Uno, coteja tus datos para ver si efectivamente son esos datos correctos, si no alega, y si son correctos, es preferible que los, digamos, des por bueno, porque de otra manera tienes garantizado que en ese cruce de datos te pidan, digamos, documentación, te pidan unas alegaciones de por qué tus datos son distintos, ¿no? Algún caso más de contabilidad colaborativa que está, digamos, imbuida en esa teoría del compliance by design, es decir, el acceso que la administración tributaria puede tener a tus datos informáticos, a tu contabilidad informática, es decir, en Chile como en España, como en muchos países de América Latina, la declaración de las facturas es prácticamente a diario. En España aún te dejan una semana, pero hay muchos países que son prácticamente a diario. Eso lo que, digamos, impide es el uso creativo de las facturas, es decir, bueno, voy a acumular facturas para ver si tengo que ingresar o no. Y en segundo lugar, lo que, digamos, permite es precisamente saber día a día cuál es la situación fiscal de una determinada compañía. Y esto me permite, a su vez, cruzar datos entre el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido agregado, ¿no? Por lo tanto, este Compliance by Design, que ahora es una iniciativa que se lleva a cabo en algunas jurisdicciones y que otras están ya estudiándola muy detenidamente, pues hacen naturalmente, pues eso, que cada vez menos haya espacio para el fraude, precisamente porque tienes a la administración tributaria en tu sistema informático, ¿no? Asesores de carácter virtual, bueno, esto yo creo que esto es una plataforma que se vende, por ejemplo, en Canadá, si no recuerdo mal, que de acuerdo con una serie de datos que tú introduces, ese asistente te da un porcentaje de éxito si decides litigar, ¿no? Es decir, es una especie de herramienta, ¿no?, que lo que te hace es o bien te anima o te desanima un poco, pues, para impugnar cualquier tipo de actuación administrativa. Y por último, los chatbots a los que ya me he referido y que entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son un poco los asistentes conversacionales virtuales, ¿no? Por ejemplo, el caso español es muy simpático, utiliza Watford. Watford es un asistente virtual de IBM y ese sistema fue utilizado un poco para precisamente establecer factura electrónica, un sistema inmediato de información, que se llama así, de tal manera que las empresas españolas tienen un máximo de 7 días para incorporar sus facturas a un sistema actual vigente de facturas, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto planteaba muchos problemas, ¿no? Podéis imaginar a ver quién era el que metía la información, cómo se metía la información, si venía un señor o una persona con un pasaporte chino, cuáles eran los datos que había que meter, si el apellido del chino en cuestión había que traducirlo a un alfabeto, vamos a llamarlo así, clásico o no. Y entonces este tipo de cuestiones iban apareciendo, ¿no? Si tú pones a personas físicas atendiendo ese tipo de cuestiones, pues la verdad es que te inunda el trabajo
necesitas un volumen de personal espectacular. Y entonces, bueno, pues lo que se hizo fue el uso de un chatbox que se llama eso, WhatsApp, es la plataforma básica, y el éxito fue tremendo, ¿no? Es decir, ha sido fundamental de tal manera que esto ha ido creciendo y ahora mismo la Administración Tributaria Española utiliza también el chatbox para los impuestos especiales de fabricación, ¿no? De tal manera que esos dos impuestos en estos momentos están totalmente digitalizados, no solamente en cuanto a la emisión de facturas, el famoso e-invoicing, sino que también, digamos, automáticamente al estar los datos son cruzados de manera inmediata por la inteligencia artificial y por las distintas plataformas, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco las ventajas y las desventajas. Yo creo que hay una muy interesante aquí, bueno, muy interesante en estos momentos, ¿no? Pero la verdad es que como humanos a todos nos gusta que nos atiendan humanos y bueno, pues aquí, sin embargo, como veis, el chatbot lo que evita es la presencia o el contacto físico, ¿no? Bueno, quizás esa es una de las cuestiones, vamos a llamarlo así, más criticadas, pero bueno, pues ya podéis ver, ¿no? Es decir, una mayor atención, elimina tiempos de espera, libera recursos humanos. En general, los usuarios quedan muy satisfechos. Había algún índice de satisfacción de quienes han utilizado estos sistemas cerca del 85% y, bueno, pues están 24 horas, 7 días a la semana, 375 días al año abiertos, ¿no? Por lo tanto, claro, es un servicio especialmente bueno, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues como veis ahí, prácticamente todas las administraciones tributarias tienen una experiencia de este tipo. Lo más interesante ahí es ver los nombres, si queréis. En España se llama Rita, no me preguntéis por qué, pero, bueno, pues al igual que Perú tiene un asistente que se llama Sofía, en Brasil Teresa, en Guatemala, bueno, también nos han copiado Rita, y bueno, pues prácticamente todos los países tienen una experiencia de este tipo con carácter, como digo, de asistencial, ¿no? Pero demos una vuelta más, ¿no? Es decir, vamos a dar una vuelta más, en este caso, a la inteligencia artificial en las fiscalizaciones, inspecciones o controles tributarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo interesante de todo, tampoco me quiero extender mucho porque vais a decir qué hombre más pesado, vaya rollo que nos ha contado, pero bueno, voy a tratar un poco de contar, vamos a ver las experiencias, si queréis, un poquito más interesantes. Entonces, acordaros siempre en un poco del algoritmo es un patrón al que tú le das información y como consecuencia de ese patrón bien te predice algo o bien te indica cuál es la consecuencia lógica, ¿no? Entonces tú cuanto más información tengas, el algoritmo mejor va a funcionar y más te va a predecir. Cuanto más completa sea la información, insisto, más resultados, más insumos puedes sacar, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, si nosotros hemos estado hablando de un análisis de riesgo de los contribuyentes, acordaros cuando hablábamos de la segmentación, entonces, claro, cuanta más información le vuelques en relación con distintos patrones de fraude fiscal, el algoritmo va a funcionar de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, la gran mayoría de las administraciones tributarias utilizan ese análisis de riesgo, ¿no? Es decir, bueno, pues hay, vamos a llamarlo así, sectores que son más tendentes, al incumplimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, los módulos, el sector agrícola, el pequeño comercio, otros sectores, vamos a llamarlo, ¿no? Todos sabemos que hay sectores que están más, digamos, dirigidos o son más proclives un poco al incumplimiento. Entonces, insisto, en ese análisis de riesgos, nosotros vamos a tener que determinar que una de las variables sea alguno de los, digamos, sectores, ¿no?, que tenemos identificados como, digamos, más incumplidores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el servicio de impuestos internos en Chile, pues he sabido que hay primero una segmentación de contribuyentes que está llevando a cabo y también hay, naturalmente, un compliance by design, es decir, también hay una conexión a través de la factura. Hay una conexión, digamos, de qué facturas se están emitiendo, qué uso, quién, valor y también operación, ¿no? Minería de datos, Big Data, bueno, yo creo que esto está a la orden del día. Interesante es, por ejemplo, alguna experiencia, por ejemplo, en el Reino Unido, a través del Her Majesty Revenues and Customs, por ejemplo, que utilizan las redes sociales para localizar alquileres, por ejemplo, alquileres de inmuebles, también uso de vehículos, ¿por qué no? También algún tipo de contratos que puedan estar encajados en algún tipo de plataforma, ¿no?, de firma de contratos, ¿no? Por lo tanto, cuidado con las redes sociales, hay muchísima información, la administración tributaria lo sabe y entonces está muy pendiente de ello, ¿no?
o como el Canadian Revenue Agency, que también, bueno, pues utiliza, digamos, una información relativa a, digamos, identificar qué contribuyentes son verdaderamente trabajadores. Ya hemos visto antes que un trabajador es menos tendente a grandes fraudes. ¿Por qué? Pues porque primero no son grandes cuantías y lo segundo porque la manera de declarar sus rentas, digamos, es muy fácil de controlar como consecuencia de las declaraciones que hace el pagador de las rentas o empresario. Sin embargo, un profesional o un empresario, sin embargo, es más proclive. Entonces, es muy importante también la labor que hace esa agencia canadiense un poco pues para, digamos, identificar a través de unos rasgos quién puede ser trabajador, quién puede ser profesional o empresario y, por lo tanto, digamos, en qué segmento de incumplimiento pues puede haber, ¿no? ¿Algún otro ejemplo, no? Pues en Colombia, en relación con la detección de la facturación apócrifa, es decir, lo que se llaman, o lo que nosotros llamamos facturas falsas, ¿no? Pues ahí, digamos, también es un algoritmo que tiene, si no recuerdo mal, cerca de 33 variables que van dirigidas o van conectadas en relación con dos tipos de cuestiones, en relación con el sujeto y en relación con la operación, ¿no? Y, bueno, pues de lo que se trata es de desmenuzar al máximo todo lo que, digamos, es una operación puede dar de sí, o un contribuyente, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de un contribuyente es si ya, digamos, ha sido fichado porque ya ha cometido alguna irregularidad, vamos a llamarlo así. En las ciencias neuronales, pues he sabido que quien ha cometido ya un incumplimiento, digamos que le cuesta cometer menos un segundo incumplimiento, ¿no? En este momento todo el mundo tiene que estar pensando a ver si ha tenido una experiencia de ese tipo, ¿no? Probablemente la primera vez que se comete un ilícito, pues el sujeto lo pasa especialmente mal. Pero parece ser que la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, la gente es como que se va relajando y es más proclive al incumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, un primer elemento importante es, en relación con esos datos, pues esa cuestión como puede ser la reincidencia y el contagio, ¿no? Es decir, si yo, pues soy profesor de la universidad, soy catedrático de la Universidad Complutense, luego mi entorno probablemente sea de profesores de universidad. Si en ese entorno hay alguien que está llevando a cabo una determinada operativa, porque ha trasladado su residencia a Portugal y Portugal no somete a gravamen las rentas que están generadas en el extranjero, y en estos momentos, porque hay muchas posibilidades de poder estar llevando a cabo mi práctica como profesor a la distancia, y esto es un buen ejemplo, bueno, pues esto puede dar lugar a que yo estoy trabajando desde Portugal o desde Chile y por las rentas generadas en el extranjero pueda no estar sometido a gravamen. Yo probablemente este esquema fiscal, esto entonces sería de alguna manera el contagio, y yo se lo estaría a lo mejor comunicando o informando a alguien de mi entorno. Y entonces a alguien de mi entorno le he podido vender la película y ese señor va a decir, bueno, pues si Fernando lo está haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y así sucesivamente, ¿no? Ese es el efecto contagio o el efecto reincidencia, ¿no? Al que me refería anteriormente. También, pues, por ejemplo, cambios repentinos, ¿no? Esto se ve mucho en la política de precios de transferencias. Si siempre he hecho una operación de determinada manera, ¿por qué hoy la hago distinto y por qué hoy imputo un gasto que es distinto? Naturalmente, si tú esto lo puedes explicar de una manera racional, por las circunstancias, etcétera, por la pandemia, pues no hay ningún problema. Pero digamos que esa es una variable pues que hay que tomar en cuenta, ¿no? Anomalías sectoriales, ¿no? Si todo el mundo, imagínate que factura de acuerdo con el volumen de trabajadores, la compañía que tiene dedicado no sé cuántos metros cuadrados y con, digamos, una potencial clientela de X, mi beneficio debería ser parecido al de una compañía de mi, digamos, de mi sector. Si yo obtengo unas rentas menores o estoy en pérdidas, bueno, hay algo raro. Entonces esto es algo que el algoritmo puede poner de manifiesto y que por lo tanto sería objeto de análisis. La geolocalización, claro, muy importante, ¿no? Esto es, por ejemplo, claro, porque es que la inteligencia artificial se aplica prácticamente a un montón de cosas. Imaginemos taxistas o conductores de camiones. Estos vehículos están normalmente provistos de o bien un tacómetro o bien de un taxímetro, que bueno, es relativamente sencillo de geolocalizar, no digamos ya cualquier taxi de Uber, ¿no? Por lo tanto, eso nos puede permitir a la Administración Tributaria identificar qué número de trayectos ha realizado un vehículo industrial o un taxi o un Uber, y por lo tanto podríamos estar determinando cuál es el volumen de rentas que debería estar,
declarando ese sujeto, ¿no? Y después podríamos ver otras anomalías, ¿no? En relación con un negocio cualquiera. Bueno, en Chile, pues claro, ya os he dicho que se estaban haciendo cosas, ¿no? En Chile, bueno, pues tenemos segmentación de contribuyentes, claro, se están utilizando algoritmos, por supuesto, y hay una metodología que se está utilizando con unos ciertos modelos de riesgo, ¿no? Esos modelos de riesgo, pues más o menos lo que vienen a hacer es un conjunto de variables que hemos estado viendo anteriormente, que da lugar a un resultado que después el auditor o el inspector, analizándolo de una manera un poco más despacio, viendo qué anomalías pueden tener una cierta justificación, pues podría dar lugar a un paso adelante en relación con la fiscalización o el lugar o a su control, ¿no? Según las estadísticas a las que... ¿Sí? Perdón. ¿Un minuto? Yo en 2 minutos he terminado, Carlos, sí. Y entonces, bueno, pues un poco en relación con Chile, pues os decía que estaban gestionando en torno a 800 millones de documentos, que no es la cifra mayor, ni muchísimo menos, ¿no? Hay otras administraciones tributarias que están gestionando un número todavía mayor de documentos, pero es verdad que es muy importante la necesidad de retroalimentar al sistema con los datos que naturalmente se van produciendo, ¿no? Bueno, habría muchas más cosas que decir, pero yo creo que básicamente he contado lo más importante. Quizás en temas de recaudación pues también habría cosas que decir. Naturalmente, os he dicho antes que en materia de recaudación es muy importante también el incremento que se puede producir en relación con las mismas, ¿no? Hay algunos ejemplos en Brasil, en algunos estados como Piauí o también Paraná, en donde, bueno, pues también se ha visto que la inteligencia artificial puede tener un uso en relación con la recaudación. Primero porque es un estímulo para el contribuyente, es decir, sabemos dónde vives, sabemos qué rentas has obtenido, luego es mejor que las declares porque lo sabemos, ¿no? Entonces son muy conocidas pues las cartas que se envían a los contribuyentes, también nos permite precisamente por esa información a tiempo real de la que hemos visto en las facturas, solo nos va a permitir también poder predecir cuál es la salud del sistema chileno, español o el que sea, y también de alguna manera predecir o prevenir insolvencias o fraudes, ¿no? Bueno, yo ya con esto pues doy por terminado. Insisto, había varias cuestiones más que podríamos citar, sobre todo en temas de principios. Todo no va a ser para la administración tributaria. Yo creo que también es muy importante la labor que se realiza para los contribuyentes, porque aquí hay derechos, naturalmente, y hay una serie de garantías de los contribuyentes que tienen que ser naturalmente protegidos, ¿no? Y hay una cierta vulnerabilidad naturalmente de los contribuyentes, ¿no? Pero yo creo que es bueno no pasarme, no caer pesados. La audiencia yo creo que ya tiene muchos datos y tiene muchas informaciones. Agradezco mucho la atención. Gracias a los participantes por aguantarme durante esta hora. Iba a hablar 40 o 50 minutos, me he pasado, pido disculpas. Y devuelvo la palabra a Carlos, que es nuestro moderador, no sin antes, pues eso, agradecer una vez más al Instituto Chileno su amable invitación. Muchas gracias, Fernando. La verdad que ha sido una presentación muy gráfica y muy ilustrativa del tema que nos convoca. Ciertamente hay en esto todo un desafío que va quedando bastante claro de cara a cómo administrar y cómo visualizar y actuar futuro en el tema de la relación de los contribuyentes y las autoridades fiscales con la institución o con la adopción de toda la tecnología en lo que es robótica y inteligencia artificial. Yendo al caso chileno, uno ve que la robótica ya es parte del día a día. Y uno lo ve cuando de repente hay una aplicación digital donde uno ve una manito que está tomando información y datos los mueve de un lugar a otro. Y lo que está haciendo ahí es conciliaciones de registros tributarios con base de factura, determina declaraciones de impuestos de forma automática, en fin, esa robótica ya está presente en el día a día nuestro. Ciertamente la inteligencia artificial como herramienta usada por la administración tributaria chilena también la vemos en el día a día. Impuestos internos, nuestra autoridad fiscal que ha tenido tanto éxito en el uso de la tecnología, está usando la inteligencia artificial para prevenir conducta de los contribuyentes en el día a día también. Entonces, esto es algo que ya llegó, se va a quedar y plantea, como digo,
bastantes desafíos en cómo enfrentar esto hacia adelante. Corresponde a Javiera y a Gonzalo, no sé en qué orden, podemos partir con Javiera, si nos da algún comentario, algún complemento a la presentación de Fernando que fue un poco más extensa. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que para aportar a la conversación yo creo que puedo comentar la visión que tenemos, al menos como Iguay, que se ha dedicado a hacer varios estudios y encuestas respecto a toda esta disrupción digital que viene y nace un poco desde las administraciones tributarias, ¿cierto? O sea, ellas están hoy día en la delantera, ¿cierto?, de los distintos gobiernos, aplicando toda esta inteligencia artificial para poder hacer mejor su labor. Pero eso tiene un claro impacto en el contribuyente corporativo, porque, como decía Carlos, y lo mencionó también Fernando, esa es la relación en el fondo que tiene que fluir la data de un lado a otro. Entonces, si la administración tributaria tiene una sofisticación determinada, el contribuyente a su vez tiene que preguntarse y ponerse al día para poder responder de forma adecuada a ese nuevo diálogo, ¿cierto? Que es un diálogo ya digital. Entonces, voy a comentar algunas estadísticas que nosotros hemos podido recolectar a través de estas encuestas a miles de empresas en casi todas las jurisdicciones, ¿cierto?, para ver cómo están reaccionando frente a esta digitalización de la autoridad tributaria, porque es interesante ver cómo reacciona el mundo privado, ¿cierto? Y saltando ya a la conclusión, y después vamos a ver cómo se construye, la verdad es que se va a requerir una nueva forma de obtener, procesar y usar la data. Eso mezclado con un mix de talento que no habíamos visto antes, ¿cierto? Antes lo que importaba siempre era la calidad técnica tributaria, o sea, cuánto sabes tú de la legislación tributaria, cómo la aplica, cuán al día está. Hoy día, más allá de eso, el talento que se requiere para estar en la función tributaria en las empresas es distinto y va a ser cada vez más distinto, ¿cierto? Entonces, hay un nuevo talento de entrenamiento y tecnología que las empresas tienen que incorporar a la función tributaria que a lo mejor antes no era necesaria, dada la sofisticación que está teniendo la autoridad, ¿cierto? Y porque hoy día necesitas tener cada vez más información y en tiempo real y poder entregarla de una forma que sea de fácil lectura, ¿cierto?, y clara y precisa para la autoridad. Entonces, me agarro acá de algo que decía Fernando, el dato tiene que ser preciso, tiene que estar al alcance. Entonces, eso le presenta un desafío muy relevante a la función tributaria que tienen las empresas. Entonces, el modelo operativo que se ve de la función tributaria para el futuro va a ser muy diferente. Va a estar mucho más integrado dentro de la organización, va a estar con mucha mayor tecnología y la probabilidad es que agregue mucho más valor, porque se va a salir un poco del mundo solo del compliance, porque el compliance es crítico, ¿cierto? O sea, es como el desde. Pero dada esta digitalización, inteligencia artificial, robótica, lo que se prevé es que la función tributaria va a poder tomar un rol mucho más estratégico dentro de la organización. Entonces, según la última encuesta de Iguay del año 2020, en que en el fondo encuestaron a más de 1.000 empresas, el 99% dijo no estar conforme con el modelo operativo de la función tributaria. 99, o sea, todos. ¿Ya? Y ahí se divide qué estaban haciendo. La segunda pregunta, entonces, ¿usted no está conforme? ¿Qué está haciendo? Algunos estaban optando por algunas soluciones tácticas a problemas específicos dentro de la función, otros estaban en una reingeniería total de la función tributaria y otros estaban optando por outsourcear todo o parte de la función tributaria. Y todos los entremedios, ¿cierto? Entonces, básicamente, esas eran como las opciones. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy día la función tributaria? ¿Qué hace que sea tan distinto? Porque hablamos un poco de la disrupción digital que trae las autoridades tributarias, pero hay otros. O sea, el cambio regulatorio constante y en oleada. Hoy día el cambio regulatorio que te impacta no es solo el de tu jurisdicción, te impacta el cambio regulatorio de las otras jurisdicciones, porque tú tienes presencia en esas jurisdicciones en un mundo mucho más global, ¿cierto? O porque ese cambio regulatorio en la otra jurisdicción hace que tu jurisdicción reaccione, porque los países compiten por atraer capitales. Entonces, si hay cambios tributarios en Estados Unidos, nos pegan a nosotros. Entonces, como están todos los países ahora mucho más conectados,
y están teniendo cambios regulatorios como los que hemos visto, constantes ya, ahora las reformas tributarias no son cada 20 años, son cada 2. Entonces, eso no nos está pasando solo a nosotros, ¿cierto? Entonces, eso genera un desafío súper importante. Y el 87% de las compañías dijeron no tener recursos suficientes para mapear y gestionar los cambios regulatorios que los impactan. No tienen, o sea, es imposible, porque están en todas partes y en todos lados, ¿cierto? Con la recolección de información digital que realiza la autoridad tributaria, y todas las iniciativas de transparencia que hay, los acuerdos de entrega de información que tienen los distintos países, entonces el perfil de riesgo de la empresa aumenta porque tienen mucha más información sobre mí de distintos lados y tienen mucho más comparables también. Entonces mi perfil de riesgo de repente aumentó. Tengo el desafío de tener una consistencia en las posiciones tributarias que tomo en las distintas jurisdicciones. O sea, yo no puedo en una jurisdicción A decir que esto es gasto y en el otro no, independiente que son reglas distintas, pero tengo que tener una posición tributaria consistente. El 64% dice no estar tranquilo con los procesos y controles y tecnología que tienen para gestionar su riesgo reputacional. Y aquí me detengo un segundo porque el riesgo reputacional hoy día para las compañías, que viene de la política fiscal que adoptan, es tremendo. Hoy día para las compañías, tomar decisiones en temas fiscales, pone sobre la mesa qué significa esto desde la perspectiva de riesgo reputacional. ¿Entienden? Entonces, ¿tienen hoy las compañías los controles, los procesos internos para estar seguros de no estar generando un riesgo reputacional? No, no lo tienen. Muchas veces puede estar pasando algo de lo cual no tienen idea. Entonces, las compañías ya están al tanto de esto. Por otra parte, otro desafío que se presenta es la demanda del talento. El talento que se necesita, como hablamos, está creciendo aceleradamente, se está moviendo desde tener técnica tributaria a tener habilidades y competencia en la gestión de procesos y tecnología. Ese tipo de profesional que sabe ambas cosas es muy escaso. ¿Dónde están? Hay que formarlos. Uno tiene un equipo, ese equipo hay que actualizarlo, hay que reciclar al equipo por una parte y traer personas que sepan de esto, porque evidentemente las funciones de impuestos no estaban preparadas para este cambio. Entonces, es muy relevante este tema del talento. Y por otra parte, estará la presión por reducir costos. La función de impuestos hoy día se espera que haga más con menos. Entonces, ¿dónde debo poner el foco para ahorrar costos? En las tareas que son rutinarias, en que las puedo automatizar, que puedo meter inteligencia artificial, ¿cierto? Y lograr esa precisión del dato. Pero no debo hacer eso en aquellas funciones que son estratégicas, como definir la política fiscal, la estrategia fiscal, la planificación. Eso es algo que tengo que generar valor, ¿cierto? Y ser el best in class, no ahorrar costos. Entonces, el 79% de las empresas dice que va a reducir costos en la función tributaria por lo menos en un 8,7%. Es el promedio de la reducción de costos. Entonces, todo esto genera, evidentemente, muchos desafíos. Y de ahí llegamos a la disrupción digital, que estábamos diciendo que viene impulsada porque la autoridad tributaria lo demanda, para poder estar en el fondo en línea con esto. Entonces, en la última encuesta que hicimos respecto a este tema, el 98% de las empresas encuestadas que tenían cajas matrices en jurisdicciones en que la administración tributaria tenía una fuerte digitalización, contestaron que se están organizando sus respuestas de una forma centralizada y consistente globalmente usando tecnología. O sea, esa es la única solución que ven, estar organizados centralmente de una perspectiva global usando tecnología. Ya que a pesar de la presión por bajar costos, la inversión en tecnología aumenta a un 40% por año. Eso es lo que las empresas están viendo. Entonces, es re importante esto. Otra cosa que sale del análisis es que la calidad y la precisión de la información es clave. Y aquí el 93% de los entrevistados dice que en su compañía tienen múltiples ERP, que trabajan con planillas Excel que tienen diferentes fuentes y que eso los hace tremendamente vulnerables e ineficientes. Pero ¿qué pasa? Generalmente las personas que están dentro de la función de impuestos no participan ni en el diseño ni en la implementación del ERP. Son usuarios, pero no estuvieron en la génesis. Entonces, eso no conversa con sus necesidades de esta precisión del dato. Y es interesante entender que estas mismas funciones de impuestos dicen que gastan al menos entre 40 y 70% de su tiempo en limpiar y ordenar la data. Eso significa clasificar cuentas, centros de costos, centros de ingresos,
reclasificación de transacciones, mapeo, asignación de data a la entidad legal o jurisdicción correcta. O sea, solo trabajo de limpieza y de orden. Por lo tanto, después de eso no queda tiempo casi para nada más. Entonces, ahí uno dice, bueno, hay que repensar la función de impuestos para poder estar preparado a los desafíos que se están generando, ¿cierto? Y nuevamente, esto de la que función tributaria, como decíamos antes, vinculándolo ahora con lo del talento, necesita nuevas habilidades y competencias. El 73% de los encuestados dijo tener planificado aumentar su dotación con profesionales que tengan capacidad de gestión de data y tecnología. Y el 60%, y este dato lo encuentro muy divertido, pero muy real, declaró que necesita entrenar a sus equipos, a los que tienen, con herramientas tecnológicas que la organización ya posee hace rato. O sea, nos compramos la tecnología, pero la gente no la sabe usar. Entonces, acá hay, ¿en qué invierto? ¿En qué tecnología? ¿Cómo entreno a la gente? ¿Cuál es la adecuada? ¿A qué profesionales me tengo que traer? Hay un montón de preguntas abiertas acá. Creo que la verdad es un momento súper desafiante para los equipos de impuestos. Hoy día hay una exigencia, como decía al principio, de tener el dato preciso en línea, en tiempo real. No pueden haber errores porque hay otras materias que le agregan mayor valor a la organización que necesitan el foco de esa misma función de impuestos. Así que con eso creo que, no sé si estoy dentro de tiempo, traté de hacerlo lo más rápido posible, aporté lo que pude. Perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo con Javiera en que este es un tema de hoy y no del futuro. El uso de la tecnología y todos los desafíos que estos se generan ya están presentes y lo estamos enfrentando día a día. Yo me quedo, y también tú tocaste algo, Javiera, de esto, con lo que decía ayer Francisco Moreno. La autoridad fiscal hoy día tiene un objetivo, que es la autoridad fiscal chilena, que es digitalizar completamente la relación contribuyente con el servicio de impuestos internos. O sea, eso dice mucho, mucho. Hoy día claramente está muy avanzada y le queda un gap todavía para completarla, porque ya está muy avanzada para completarla. Eso va a seguir generando muchos cambios. Y también en lo que tú decías, Javier, del talento, yo creo que el modelo de negocio de los abogados, los auditores, ingenieros, todos los profesionales que se dedican a la consultoría y el compliance tributario, con este mundo de la digitalización y este mundo de la inteligencia artificial y la robótica, claramente tiene que estar cambiando también, y nosotros deberíamos estar pensando cómo ofrecer los servicios con un modelo de adelante. Incorporar equipos talentosos. Nosotros cómo plantearnos adelante. Y te agrego un dato que también me llamó la atención. En el 2017, en otro análisis que se hizo de todas las administraciones tributarias, un estudio que hizo igual, sobre todas las administraciones tributarias del mundo, habían como 5 estados de maduración. Y Chile en esa época ya estaba en fase 4. O sea, dentro de la región estábamos pero líderes por lejos, junto con México y Brasil, creo. Entonces, nuestra autoridad tributaria, y en línea con lo que tú comentabas recién ahora, está a la vanguardia de esto y tiene como objetivo terminar solamente algo que ya empezó hace mucho tiempo. Sí. Si uno ve los modelos, los diseños de la estructura, de la arquitectura informática de las autoridades fiscales de otros países y sobre todo los vecinos, yo diría que hay bastante de los chilenos, por no decir que hay algunos pedazos bastante copiados. Eso nos dice que los desafíos nuestros del equipo local son mucho más complejos todavía. Gonzalo, te damos la palabra para que nos complementes lo que todos pensamos. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve porque además si hay algún desafío después de ver una excelente exposición es hablar después de 2 muy buenas exposiciones. Entonces creo que en honor a esto hay que ser bastante breve. Yo voy a mostrar unas láminas, pero una vez que haya avanzado solamente para comentarles respecto de algunas cifras que tenemos, porque no me conozco las cifras de memoria. A mí me encargaron hablar respecto de cómo hacíamos la bajada de la exposición de Fernando a la situación chilena. Y yo creo que al momento de evaluar hay que
como todo proceso, hay que ver un poco cuáles son las etapas de este proceso. Entonces, recurrí a un amigo experto en información, yo soy abogado, se me decía, mira, esto no es muy distinto a una planta de agua. Hay un momento en que se recoge, tú tienes que encontrar el agua, tienes que transmitirla, después la procesas, después nuevamente transmite a quien va a usar el agua y después tienes que ver cómo se le está sacando provecho a eso. Entonces, es importante tener en consideración esto para ver en qué estado estamos en cada una de estas fases. Tenemos una fase de recolección de información en donde se ha avanzado muchísimo. Los contadores auditores que me están escuchando saben cómo son los esfuerzos para llenar todas las declaraciones juradas durante el mes de marzo y otros meses. Se ha avanzado, por ejemplo, estableciendo la declaración jurada sobre caracterización tributaria global de los contribuyentes. Ha quedado una fotografía bastante importante. Y estas declaraciones permiten que el Servicio de Impuestos Internos hoy por hoy tenga una capacidad de presentar una propuesta bastante acabada de declaraciones de impuestos a muchos contribuyentes. En la última cuenta pública, el servicio da cuenta de que el 70.2% de los contribuyentes acepta la propuesta. Evidentemente, ahí hay una combinación porque hay, por una parte, una exactitud de la información y, por otra parte, un cierto desconocimiento de muchos contribuyentes que dicen, mire, yo en realidad no entiendo mucho de esto y lo único que me remito es sencillamente a aceptar lo que me están proponiendo. Y en consecuencia también podríamos ver cómo se va avanzando en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los asesores para verificar de mejor manera que esa declaración de impuestos esté bien propuesta. Tenemos ya implementado un sistema de fiscalización remota que se introdujo legalmente el año 2014 y que ya está siendo utilizado. Se está implementando el sistema de la boleta electrónica, lo que va a permitir hacer una fiscalización mucho más inteligente. Yo me acuerdo que cuando trabajé en el Servicio de Impuestos Internos se hacían estas presencias fiscalizadoras en donde se mandaban a los fiscalizadores a pararse fuera de los locales a ver si es que con suerte encontrábamos una persona que saliera sin la correspondiente boleta. La boleta electrónica, que se va a enviar la información inmediatamente a la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, permite entender aquellos comportamientos anómalos, de modo tal que si un contribuyente empieza a dar boletas solamente después de las 10 de la noche, hay algo que está sucediendo en ese local. Esto también se ha complementado con nuevas facultades en el Código Tributario, por ejemplo, aquellas establecidas al director regional para poder implementar nuevos mecanismos o implementar técnicas de auditoría. Y este año nos dimos cuenta que había un desafío pendiente, que es la oportunidad de la recolección. Todos podemos recordar el problema que tuvo el Servicio de Impuestos Internos cuando se le encargó, desde mi punto de vista equivocadamente, administrar las ayudas estatales en medio del COVID, y uno de los problemas que tenía es que no tenía acceso a la información de las rentas que habían generado a las personas en el mes de julio. Entonces se confió en una declaración jurada, declaración que resultó para muchos confusa, y por qué no decirlo, hay otros contribuyentes que vieron la oportunidad de tratar de engañar al sistema. En cuanto al procesamiento, bueno, siempre han existido planes de fiscalización y ahora se ha pasado a una fiscalización en base a riesgos. El Servicio de Impuestos Internos ya informa que el año pasado realizó 6.029 auditorías y todas ellas pueden ser clasificadas en distintos tipos de riesgos de los contribuyentes, siendo la mayoría, por lejos, contribuyentes de riesgo alto, lo que permite hacer una fiscalización
mucho más efectiva. En cuanto a la transmisión, yo te podría decir, mira, parte importante, esta información llega a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo que en general comentan, quizás pueda hacerse más fácil el procesamiento, algunas de ellas a los contribuyentes, y quizás tenemos que avanzar todavía mucho más en entregar esos antecedentes a los beneficiados y a hacerlo un poco más entendible, porque recibimos de forma constante en el Centro de Estudios Tributarios ciertas explicaciones o consultas respecto de qué se trata aquella observación que le está haciendo el Servicio de Impuestos Internos. También recordemos que se está implementando todo lo que dice relación con el expediente electrónico, en donde los contribuyentes van a tener mucho mejor acceso a la información que el mismo Servicio de Impuestos Internos tiene respecto de ello. Y voy a compartir la pantalla, permítanme, para que puedan ver ustedes algunas cifras respecto de los desafíos que tenemos pendientes. No se asusten porque esto va a ser bastante breve. Me parece que como la última parte de este ciclo es el aprovechamiento, es decir, ¿perdón, lo ven? ¿Están viendo la pantalla? No veo si... Ya, vamos a confiar que están viendo la pantalla. ¿La ves, Carlos? Sí. Perfecto. Entonces, Chile, de acuerdo a estadísticas del mismo Servicio de Impuestos Internos, tiene una tasa de evasión del IVA del 21,3%. La más baja que tuvimos después de la década del 2000 fue la del 2007, con una tasa de 18,5%. Y la más alta el 2008 con el 25,4%. En consecuencia, uno de los desafíos es ver cómo nosotros utilizamos estas herramientas de inteligencia artificial para realizar un combate más eficiente a la evasión. Como el mismo Fernando señala en su exposición, la evasión es por lejos la carga tributaria más injusta, porque hay personas que no pagan sus impuestos y como contrapartida se debe subir la carga a aquellos que sí la pagan. Y estas son las cifras del IVA. Respecto a las cifras de renta, nos consta que cuesta muchísimo encontrar cifras que sean razonablemente construidas respecto de cuál es la evasión de la renta. De hecho, no se manejan muchas cifras. Entonces, hay algo que está sucediendo en nuestro sistema que hace que no tengamos una suficiente inteligencia respecto a cómo estamos utilizando estas cifras. Les traje algunas cifras comparadas y parto por Uruguay. ¿Por qué? Porque la tasa de evasión de la Unión Europea alcanza el 11,5%. Y la última vez que hice referencia a estas tasas, alguien levantó la mano y me dijo, claro, pero mira, tú haces referencia a la Unión Europea, son contextos totalmente diferentes, son países más desarrollados, no hay tanta necesidad de evasión, no hay tanta economía informal, etcétera. En consecuencia, traje la tasa de evasión de Uruguay. Todas estas cifras son al 2017, que tiene un 14,8%. Y en consecuencia uno dice, bueno, Uruguay es un país que culturalmente es parecido a Chile, que tiene el mismo idioma, tiene sistemas jurídicos más o menos parecidos, y en consecuencia tenemos todavía un camino que recorrer. Claro, si es que lo vemos por el punto de vista del vaso medio lleno, estamos bastante bien en relación a Panamá, que de acuerdo a las mismas cifras de la CEPAL, tiene una tasa de evasión del 45%. ¿Qué pasa con la evasión de renta? Bueno, ya he dicho, no se manejan cifras, en consecuencia creemos que estamos al debe en relación a utilizar esta información para seguir disminuyendo la evasión. Pero yo, al proponer que haya una utilización más intensiva de la inteligencia artificial, de los datos,
no estoy lejos de proponer que haya un dron, lo voy a caricaturizar un poco, al lado de cada uno de los contribuyentes en sus casas o en sus oficinas, porque tenemos que lograr también un adecuado equilibrio de la utilización de estas nuevas herramientas con el pleno respeto a los derechos de los contribuyentes, específicamente con su privacidad. Es un tema difícil de compatibilizar a veces y, bueno, Fernando ya se ha extendido sobre el punto, así que no me queda mucho más que decir respecto a esto. Y finalmente, les voy a dar una premisa. Esto es un estudio que hizo el centro hace un par de meses, se había estado procesando la información y estamos próximos a publicarlo. Este estudio preguntó a 914 contribuyentes, que fueron aquellos que respondieron nuestra encuesta, respecto de qué le parecía el acceso a herramientas tecnológicas que están siendo disponibilizadas por el Servicio de Impuestos Internos en el contexto de pandemia. Tiene los sitios y la aplicación del Servicio de Impuestos Internos una utilización bastante importante. Por lo menos un 77% de los encuestados visita el sitio web del servicio más de una vez por semana. El 10,5% una vez por semana y 9,5% una vez al mes. Sí, estas cifras, quiero aclarar, tienen algo de distorsión porque fueron contestadas en general por personas que están en alguna medida vinculadas al Centro de Estudios Tributarios, a la universidad, y en consecuencia podríamos decir que ahí hay un sesgo, pero de todas formas dan cuenta de un uso intensivo y una visita intensiva a la página web del Servicio de Impuestos Internos. Se preguntó cuál era la vía que había utilizado para el último trámite ante el Servicio de Impuestos Internos, y de aquellos que recurrieron a la aplicación o al sitio web, el 35% lo encontró o fácil o muy fácil, lo que es bastante bueno, pero cerca de un 30% de los contribuyentes señala aún que su trámite lo hizo de manera presencial. Entonces hay que hacer un doble clic sobre esa cifra para ver qué es lo que está pasando. Y también preocupante que un 24,2% de las personas que quisieron hacer su trámite en forma informática y que finalmente lo hicieron en forma presencial, dijo que lo intentaron hacer por internet pero no pudieron. Hay que ver ahí cuáles son las razones de modo tal. Y esto para terminar, entonces, que hay un montón de desafíos que tiene Chile. Ahí tienen ustedes la bibliografía por si quieren hacer alguna búsqueda con un poco más de detalle respecto de las cifras que he dado. Decirles finalmente y para terminar que en consecuencia tenemos como país todavía un montón de desafíos pendientes en materia de utilización de estos datos, de esta información, pero vamos en un buen camino y es interesante o necesario que todos los contribuyentes, los asesores, se suban a este carro. Muchas gracias, Carlos. Creo que estuve dentro del plazo. Sí, muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que creo que fue una muy buen panel. Y los temas, si bien es cierto, uno podría profundizar mucho más, eso se puede quedar para una segunda oportunidad. Agradecer a Fernando por su presentación muy didáctica, a Javiera también por sus comentarios y todo lo que nos pudo aportar, y también a Gonzalo. Estamos muy pasados de tiempo, así que si hay algún participante que quiera hacer alguna consulta, lamentablemente vamos a tener que pedirle que la haga a través de la página del instituto o del CET de la Universidad de Chile. Y nos corresponde en este panel terminar esta actividad de parte del Instituto de Derecho Tributario, para hacerle a todos los que han participado en este panel todas las que se ha hecho en estos días. Es una muy buena experiencia, primera vez en esta tecnología de nuevo. Y
agradeciendo de nuevo la participación. Si tú quieres hacer lo propio respecto a la universidad. Sí, muchas gracias, Carlos. Solamente agradecer, en primer lugar, a todos los panelistas por la experiencia, por la disponibilidad de tiempo, a todos los asistentes por haber estado interesados en esta actividad, a todos los miembros y el equipo del Instituto Chileno de Derecho Tributario, al equipo técnico del Centro de Estudios Tributarios y de la Facultad de Economía y Negocios, especialmente a Marcela López, a Jackson González, a todo el equipo TIC. Solamente decirles que esto no termina acá porque las conclusiones van a ser publicadas en algún momento por el Centro de Estudios Tributarios. Entiendo también que el Instituto va a publicar estas sesiones. Vamos a hacerles llegar un certificado digital de participación y por favor estén muy pendientes de todas las actividades tanto del Centro de Estudios Tributarios como del Instituto Chileno de Derecho Tributario, porque vamos a seguir analizando nuestro sistema tributario no solamente chileno sino que internacional. Así que muchas gracias por mi parte, Carlos. Perfecto. Y nos vemos en una próxima. Chao. Chao. Hasta luego. Chao a todos.